Bendiciones, hermanos en Cristo. Les saluda su hermano y servidor Rudy Velázquez. En esta ocasión quiero con alegría hacer una aclaración sobre uno de los ataques que los hermanos separados hacen en contra de nuestra Santa Iglesia Católica. Y ese ataque quizás tú lo has escuchado en las calles, en las redes sociales, en los videos que ellos publican diciendo: la Iglesia Católica la fundó Constantino. Y esta es una de las mentiras, de las calumnias que ellos siempre usan para difamar, atacar a la iglesia que Cristo ha fundado, a la Santa Iglesia Católica. Pero lo que quiero dejarles en claro desde el principio es que esto es totalmente una mentira, que no puede venir de personas que conozcan o que vengan realmente en nombre de Dios, sino solamente puede venir de calumniadores y de gente ignorante. Y son tan tramposos, y les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo? Estos hermanos separados dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino en el año 313, que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia, que la Iglesia Católica no es la iglesia de los primeros cristianos, sino que fue fundada mucho después, hasta con Constantino. Pero estos mismos hermanos que dicen esto son los mismos hermanos que cuando quieren utilizar la Biblia y la historia a su favor para hacer trampa, dicen lo mismo. Dicen lo siguiente. Ellos dicen: la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran ramera, la gran Babilonia de la cual habla Apocalipsis. O sea, hermano separado, cuando a ti te conviene, tú dices que la Iglesia Católica sí aparece en la Biblia, pero aparece como la prostituta, como la Babilonia, como la gran ramera. Pero cuando no te conviene, entonces dices que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia, que no es la iglesia de los primeros cristianos y que la fundó Constantino hasta el año 313. Eso no se vale, eso es hacer trampa. Por eso es que digo que muchos hermanos separados son tramposos, porque usan esta frase para difamar, atacar a la iglesia de Cristo, y otros lo hacen quizás por ignorancia, pero no está bien. La Iglesia Católica no la fundó Constantino, y yo les voy a explicar por qué. Porque la iglesia ya existía. La iglesia existía antes de Constantino y podemos probarlo. Y de hecho yo voy a probarlo. Entonces, ¿qué fue lo que Constantino hizo? Bueno, lo que Constantino hizo solamente fue dar el edicto de Milán. Junto a Licinio, emperador de Oriente y emperador de Occidente, deciden dar libertad de culto, dar libertad religiosa. Y uno de los beneficiados de esta libertad religiosa es la iglesia que Jesús había establecido, la iglesia de los primeros cristianos. Entonces la iglesia no la fundó Constantino, la iglesia ya existía. Constantino lo único que hizo fue dar libertad de culto, libertad religiosa a través del edicto de Milán en el año 313. A partir del año 313 a los cristianos no se les persigue más y tienen libertad de culto. Eso fue lo que Constantino dio en el edicto de Milán. Él no fundó la iglesia, porque la iglesia ya existía. Jesús ya la había fundado en el año 33. Y esa iglesia que Jesús había fundado en el año 33 ya llevaba 3 siglos de existencia para cuando se da la libertad religiosa a través de lo que Constantino hace en el edicto de Milán. ¿Y cómo sabemos eso? Sencillo, vamos a la historia. Ahora sí vamos a refutar con la historia que lo que los hermanos separados dicen es una mentira. Porque para ese tiempo ya habían pasado 32 papas. La iglesia ya tenía miles y miles de mártires. Habían muchas sedes de obispos por todos lados. La iglesia no comienza ahí. La iglesia ya existía. Habían miles y miles de templos ya para ese tiempo. Entonces, ¿desde cuándo apareció la iglesia? Bueno, la iglesia aparece desde Cristo. No fue Constantino el que la fundó, fue Cristo el que fundó la iglesia. Y ahora vamos a refutar con la historia lo que los hermanos separados dicen. Eso de que la iglesia católica la fundó Constantino hasta el año 313 es una mentira, porque nosotros podemos probar con lo que los primeros cristianos escribieron, los padres de la iglesia escribieron, y ellos ya hablan de la iglesia católica desde el año 107, empezando con Ignacio de Antioquía, que era discípulo de Juan y discípulo de Pablo. Este discípulo directo de los apóstoles, cuando habla sobre la iglesia, habla sobre la iglesia, y a esa iglesia la llama Iglesia Católica desde el año 107.
Casi 200 años antes de Constantino ya había un obispo católico cristiano, discípulo de Juan, que llamaba a aquella iglesia que Cristo había fundado como la Santa Iglesia Católica. Y dice San Ignacio de Antioquía en el año 107, donde el obispo haga presencia, que la gente también comparezca. Igual como donde esté Jesucristo, igualmente estará la Iglesia Católica. Él habla ya de la Iglesia Católica desde el año 107. Así que no me vengas a decir que Constantino fundó la iglesia, porque con la historia yo te puedo demostrar que los primeros cristianos ya hablaban de la Iglesia Católica desde el año 107. Vamos a otro. Policarpo en el año 156 decía lo siguiente: la iglesia de Dios que reside en Esmirna, a la iglesia de Dios que reside en Filomelio, y a todas las fraternidades de la Santa Iglesia Católica, iglesia que reside en todo lugar, misericordia, paz y amor de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo os sean multiplicados. En el año 256, Policarpo ya habla de la Santa Iglesia Católica. Antes que Constantino diera el edicto de Milán, cuando los hermanos separados dicen que comenzó la Iglesia Católica, ya Ignacio de Antioquía, ya Policarpo en el año 156 hablaban de la Iglesia Católica. Tenemos también a Clemente de Alejandría en el año 202 que dice lo siguiente: por lo que se ha dicho, se me es claro a mí que la verdadera iglesia, esa que es verdaderamente antigua, es una, y en ella son miembros todos aquellos quienes de acuerdo con un preconvenio son justos. Igualmente decimos que en sustancia, concepto, origen y eminencia, la antigua e Iglesia Católica están solas mientras recogen la unidad de la fe, lo cual resulta de las alianzas familiares. Otro documento del año 304, antes de que Constantino, según los hermanos separados, fundara la Iglesia Católica, dice lo siguiente: por lo tanto, esa es la Iglesia, por lo tanto, es la Iglesia Católica solamente quien retiene el culto verdadero. Esta es la fuente de la verdad. Está el domicilio de la fe. Esta es el templo de Dios. Quien no entre ahí o quien no sale de aquí es un extraño a la esperanza de la vida y salvación. Ya los primeros cristianos, siglos antes de Constantino, ya señalaban aquella única iglesia que existía en ese tiempo, porque aquí no existían los luteranos, adventistas del séptimo día, Pare de Sufrir, Testigos de Jehová, pentecostales. Aquí solamente existía un solo grupo, ya ese único grupo que ya existía desde antes que Constantino, y ese grupo que viene desde Jesucristo, a quienes los padres de la iglesia señalan como la Iglesia Católica. Entonces, los padres de la iglesia se encargan de aclarar esta mentira que los hermanos separados se han inventado, que Constantino fundó la iglesia. Hay prueba, hay documentos, hay escritos de los padres de la iglesia, porque aquellos primeros cristianos reconocían que la iglesia que Cristo había fundado era la Iglesia Católica, y podemos ver su historia. Tenemos 32 papas antes de Constantino que podemos encontrar en la historia que han existido, así que no nos pueden venir a nosotros a sacar de la iglesia, a sembrar duda, a sembrar confusión con ese cuento de que la Iglesia Católica la fundó Constantino hasta el año 313, porque esa es una mentira sin fundamento que solamente está basada en las estrategias del demonio, que es atacar y confundir a la única iglesia que Cristo fundó. Pero hay que tener cuidado, hermanos católicos. Lo más malo de todo no es que los hermanos separados inventen calumnias, sino que nosotros dentro de la Iglesia Católica nos dejemos engañar por calumnias sin fundamento de gente que solamente tiene envidia y odio contra la Iglesia Católica, que viene en nombre de Satanás para querer acabar y destruir la Iglesia de Jesucristo. Y hermano separado, tú no puedes venir a decirme que vienes en nombre de Dios para sacar gente de la Iglesia Católica y decir que esta iglesia la fundó Constantino, porque si tú no hablas con la verdad, si tú dices mentiras, si tú dices calumnias, no vienes de Dios. Recuerda lo que dice Jesús en Juan 8:44, dice, a los mentirosos dice, ustedes tienen por padre al diablo. Aquellos que vienen con mentiras tienen por padre al diablo.
Aquellos que dicen que la Iglesia Católica se fundó hasta el año 313 y nosotros con la historia podemos mostrar que desde el año 107 Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan y de Pablo, nos habla ya de la existencia de la Iglesia Católica. Entonces estos hermanos quedan como mentirosos y si siguen repitiendo esta mentira, tienen por padre al diablo. Dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que dice es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Cuidado, hermanos separados, repetir una mentira para atacar a la iglesia es levantar falso testimonio y el falso testimonio está condenado por la Biblia. En uno de los mandamientos, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Además, si tú sigues repitiendo una mentira para engañar a la gente, dice Jesús que a estas personas que dicen mentiras, el demonio es su padre. Cuidado, hermano, no hagas que el demonio sea tu padre. Y hermano católico, no te dejes confundir. Pero a pesar de estos ataques que los hermanos separados hagan, que el demonio haga a través de cualquier persona para decir que la Iglesia Católica la fundó Constantino, la Iglesia no se va a destruir, porque estas solamente son mentiras que son inventadas por el demonio para tratar de acabar con la Iglesia de Cristo. Pero yo quiero recordarte las palabras de Cristo, las palabras donde Cristo reta al demonio en Mateo 16, 18, y dice que a esta iglesia, que los primeros cristianos señalan como la Iglesia Católica y que Jesucristo había fundado, a esa iglesia Jesús dijo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Las mentiras del demonio jamás la podrán vencer. Los ataques de los hermanos separados jamás la podrán vencer. Pero lo que sí tenemos que hacer es prepararnos, estudiar, descubrir nuestra fe y vivir con orgullos. Y decir con orgullo lo que decía San Pacián, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Así que hermano cristiano católico, te invito a que conozcas y profundices en tu fe para que tengas plenos argumentos y sólidos argumentos. Que cuando lleguen a ti las calumnias, no provoquen nada en ti. Al contrario, tú seas capaz de ser luz en la oscuridad, alumbrar a nuestros hermanos que se dejan engañar todavía por estas calumnias, que tú puedas ser luz, ayudar a nuestros hermanos a que puedan encontrarse con esta verdad y seguir siendo orgullosos de pertenecer a la única iglesia que Jesucristo ha fundado. Que viva Cristo Rey, que viva la Santa Iglesia Católica, que el Señor los bendiga.